¿Cómo están? Vamos a empezar pues ya la segunda disertación sobre el tema de la etapa intermedia. Ya nos falta menos, ya empezamos viendo varias cuestiones de la etapa intermedia, pero pues empezaremos analizando la cuestión relacionada con ya el tema del debate, el debate de los medios probatorios que vamos a llevar a juicio. Y no menos relevante lo es entender en términos claros que una idea es el ofrecimiento de los medios de prueba en la etapa intermedia, que es donde va a ordenarse qué medios de prueba se van a admitir únicamente, qué se va a admitir. Y en la etapa de juicio oral, pues se pueden desahogar medios de prueba, esos medios que ya fueron admitidos. O sea, el juez de enjuiciamiento no puede admitir o desahogar pruebas diferentes a lo que ya fue materia de debate, lo que ya es certidumbre que ya se dio ese debate, ¿no? Entonces, mucho cuidado con este tema, porque, por ejemplo, hemos tenido asuntos sobre todo asuntos de violencia familiar o de delitos sexuales, donde el juez de enjuiciamiento, ya en la etapa de juicio, le pregunta a uno de los menores cómo se siente, cómo está, si siente condiciones, etcétera. Entonces, eso es una violación al derecho de inmediación y contradicción, ¿verdad? Porque el propio artículo 20 constitucional dice que cuando se va a llevar a cabo un desahogo, una prueba, pues deben de estar presentes ambas partes. Y regularmente el juez llama o se entrevista en privado con esta parte pasiva, con esta parte afectada, y lo que hace es que vulnera el derecho de las partes a contradicción, ¿no? De contradecir. Entonces es muy diferente el hecho de que exista una violación al desahogo de esa prueba por el hecho de que el juez en una audiencia privada pues determine escuchar al menor con la idea de ver si está en condiciones para emitir su declaración. Sin embargo, eso es ilegal, inconstitucional, porque el artículo 20, apartado A, creo que la fracción sexta, establece que uno de los derechos esenciales de las partes es que no pueda estar, que no se puede desahogar ningún medio de prueba, entrevista y demás, si no está presente la otra parte para poder llevar a cabo este tipo de desahogo de pruebas. Pero eso es diferente a las violaciones que se puedan dar en su admisibilidad. El juez de control le manda al juez de enjuiciamiento todos los medios de prueba que van a ser materia de desahogo. Es una lista de pruebas que fueron admitidas y obviamente por eso tenemos esta etapa de preparación de pruebas, etapa intermedia. En esa etapa se va a debatir en esa audiencia, ya lo hemos analizado, en esa audiencia intermedia se va a debatir qué pruebas pasan ese filtro. Se va a ver los acuerdos probatorios, el descubrimiento probatorio también, y sobre todo lo esencial será la cuestión relacionada con las pruebas, materia de análisis, o sea, materia de debate. Bien, entonces analizábamos en la reunión anterior lo que eran las cuestiones relacionadas con la exclusión de los medios probatorios. Y decíamos que se pueden excluir medios probatorios precisamente por ser inútiles para los hechos. Fue un punto relevante. Otro por sobreabundante, y ya dijimos los impertinentes, los innecesarios, todos estos medios de prueba en realidad no tenían como que vinculación a la litis, o sea, si va a resolver si van a seriedad, no tienen ningún tipo de relevancia. Analizar un punto importante respecto de este filtro que se hace en relación con las pruebas que son previstas en el artículo 346, fracción tercera y cuarta, ¿verdad? La fracción tercera del 346 dice que vamos a analizar medios de prueba cuando
obviamente hayan sido declarados nulos, o sea, sean declaradas nulas esas pruebas. Entonces, no se puede admitir medios de prueba que han sido declarados nulas. En una etapa anterior, en la etapa en una fase anterior de investigación complementaria, etcétera, pues se puede haber dado la inadmisibilidad, la nulidad de esa prueba. Por ejemplo, cuando se califica de ilegal la detención, ¿qué es lo que nosotros decimos? O sea, decimos, ese IPH es ilícito, es ilegal, porque no hubo flagrancia en la detención de la persona. No existió flagrancia. Al no existir flagrancia, hay que analizar en segundo término qué es lo que tiene de consecuencias, ¿no? Y hablamos ahí de la teoría del árbol envenenado, ¿no? Esa teoría tan establecida en el artículo 20 constitucional sobre que no puede ser juzgado por pruebas que vulneren derechos humanos, derechos fundamentales, así lo dice la Constitución. Entonces, si tenemos pruebas que ya fue de esas pruebas tienen que ser inadmisibles y obviamente se va a aperturar el debate. Se va a decir por parte de la fiscalía, admita esta prueba, sin embargo, la defensa tiene que hacer su papel preponderante de decir que esas pruebas en tal audiencia fueron declaradas nulas, y prueba, y el juez de control tiene que resolver en consecuencia la nulidad de esas pruebas. Ahí no tenemos ningún tipo de problema, ¿por qué? Porque es claro que la nulidad ¿Se cortó o es mi celular? Hay mucha inconsistencia, ¿verdad? pierde Que el regrese lo que me audio. dé la lana. Sí, sí, chicos, ya regresamos, nos desconectamos un momento, ¿no? Sí, ya estamos, ¿me escuchan todos? Rafa, Marco, ¿me escuchas? Sí, nada más que hay mucha inconsistencia. Hay varios micrófonos abiertos, se pierde la señal. A ver, bueno, ya tengo todos los micrófonos cerrados. Si me escuchan, perfecto, vamos a seguir. Vamos a seguir con la disertación. Escucha mejor, ¿Ya todos están escuchando? Bien, se escucha mejor. sale, gracias, gracias por el mensaje escrito. Bien, entonces decíamos un punto importante lo es, chicos, la cuestión de la nulidad de la prueba. Esa nulidad porque contraviene
de derechos fundamentales. ¿Qué son? Ustedes estudian o la mayoría de las personas que nos dedicamos a la abogacía, pues estudiamos esas violaciones a los derechos fundamentales que emiten las autoridades responsables. O sea, ¿qué es, qué es esa violación que implica que esa prueba se quede en la exclusión de pruebas? Se excluye la prueba que vulnera derechos humanos, que vulnera derechos fundamentales previstos en la Constitución y inclusive en los tratados internacionales. Esas pruebas no tienen que operar, sin embargo, la realidad es que existen teorías por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionadas con este tema, que la verdad yo no comparto mucho porque el artículo 20 constitucional es muy claro. Dice que no puede ser admitida ninguna prueba en contravención a los derechos fundamentales, ¿no? Y hemos tenido muchos ejemplos, muchas cuestiones en la Corte, en los tribunales colegiados, donde se va temperando, se va modificando, se va mistificando, o sea, se va equiparando ese tipo de pruebas cuando la Constitución es muy clara y nosotros sabemos que la interpretación no existe cuando la norma es clara. La interpretación es literal. Es literal cuando expresamente dice no puede admitirse ninguna prueba que vulnere derechos humanos. No sé si escucharon el caso de hace 3, 4 años más o menos, donde se resolvió un tema de feminicidio en la corte respecto de una persona que era era una pareja de novios, ¿no? Una pareja de novios que llevaba mucho tiempo de noviazgo. La chica de manera premeditada se embaraza y le da la noticia al novio, ¿no? ¿Sabes qué? Me embaracé, ya casémonos, ya saben que no sé por qué razón, pues socialmente es más fuerte la pretensión de la mujer a casarse, ¿no? Entonces, el tipo pues está un poco incierto, está un poquito como que nervioso, que no acepta esto y demás. Ya después se pasa la etapa del enojo, de la furia, y resulta que va a visitarla, a hablar con ella, y la atiende el hermanito de ella, atiende el muchacho, le pide que hablen ahí en la cochera de la casa, están hablando y ya jamás se vuelve a saber de ella, ¿no? Entonces, la prueba que se obtuvo únicamente fue que la víctima se ubicó su celular en el domicilio del después de que tuvieron esa entrevista, que ya no se volvió a saber más de la chica, ¿no? Pues obviamente se infiere subjetivamente que quien pudo haberla matado, quien tenía un móvil en contra de ella, pues era el novio. Y quien la vio por última vez, pues únicamente fue el novio, ¿no? Entonces, en este amparo, en este asunto, pues se procesa al novio, se le dicta sentencia, feminicidio, 50 años, y al final de cuentas, pues la corte, llega el asunto a la corte por el tema de la resolución que se emite, que todo el mundo condena al acusado, ¿no? ¿Por qué? Porque fue la última persona que estuvo con la novia, porque se encontró una geolocalización del celular e incluso contestó algunos mensajes de que estaba bien y el celular se ubicó en el lugar en el domicilio del novio, ¿no? Sin embargo, el problema esencial fue que no hubo ningún tipo de orden judicial. Todos sabemos y lo tenemos que saber hasta el cansancio que cualquier acto de autoridad que vulnere un derecho humano tiene que ser mediante autorización judicial. ¿Ok? Si quieren ingresar a mi domicilio, necesariamente tiene que haber una orden de un juez. Si quieren sacar alguna muestra de sangre, si es necesario llegar a algún cateo en posesiones, si hay una revisión corporal con exposición de partes íntimas, tiene que haber una orden judicial, una exhumación de cadáveres, intervención de comunicaciones. Y sabemos perfectamente que el 16 constitucional establece que cuando se trate de comunicaciones privadas, pues obviamente tiene que haber una orden judicial para poder llevar a cabo esta, este, este,
este tipo de técnica de investigación, ¿no? En el asunto claramente no existió ninguna orden judicial para obtener la localización del celular. Y también debemos de saber que el celular no solamente es intervenido de manera justificada cuando pues, vemos los mensajes que contiene, ¿no? Lo que se dice el almacenamiento, ¿no? Porque esa técnica judicial no solamente es de las comunicaciones que están en tiempo real, ¿no? O sea, de lo que estamos mandando en mensajes de texto, en mensajes de WhatsApp, de todas las redes sociales, ya ven que todas las redes sociales tenemos comunicación. Obviamente, esa intervención de comunicaciones también implica pues, su almacenamiento, o sea, que, que qué información tiene el propio celular, su ubicación, a lo mejor no tenemos información sobre qué tipo de mensajes se mandan, qué tipo de comunicación se tiene, su resguardo, su almacenamiento, sino la ubicación del celular, ¿no? Entonces, necesariamente para llevar a cabo esta técnica de investigación era indispensable que se emitiera una orden de juez para sostener que ese informe donde aparece el celular de ella, de la presunta víctima, pues aparece en el domicilio de la ahora quejoso acusado, ¿no? Total que el asunto llega, escala hasta la corte después de los recursos pertinentes, el amparo directo y demás, y la corte tiene que pronunciarse. Entonces, obviamente también a veces lo mediático de un asunto implica mucho, ¿no? Pero un asunto mediático, un asunto que se puede impacto para un estado de la república, etcétera. Y lo que hace la corte es nosotros pensábamos que iba a decir la corte de manera clara, ¿saben qué? Pues aquí es lamentable el hecho de que el Ministerio Público no investigara debidamente el caso y se pasó por alto que es la única prueba que existe de relevancia, ¿verdad? Objetivamente, ¿no? Porque pues, el hecho de que haya estado la última vez con él es una presunción subjetiva, ¿no? Y el hecho que tuviera un móvil, pues también, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la única prueba objetiva era este informe de geolocalización del celular y la corte dice, bueno, eh, este, en el presente caso, pues sabemos de antemano también, antes de llegar a la conclusión que dijo la corte, sabemos de antemano que el artículo 16 constitucional nos dice que debe existir una orden judicial para intervenir un aparato telefónico, una comunicación privada, salvo que se lleve a cabo entre particulares y sea el emisor o el receptor el que brinda esa información, ¿sí? Si algunos de nosotros nos amenazan por redes sociales, por WhatsApp, por lo que sea, y eh, damos esa información a la autoridad, no necesitamos ninguna intervención, evidentemente. ¿Por qué? Porque somos parte de la comunicación y no estamos interviniendo en una comunicación de terceros, sino estamos siendo parte de esa comunicación y estamos exhibiendo la información en materia de análisis, ¿no? Ahí no tenemos problema. Entonces la Corte lo que dijo cuando resolvió este asunto fue que se debía de tomar en cuenta que la chica estaba secuestrada, que estaba en una situación vulnerable y que se entendía que el hecho de que estaba en esa situación implicaba que de haber pedido su consentimiento, pues se tendría que haber llevado a cabo ese informe, ¿no? Del celular de ella en el domicilio de él. Entonces validó esta información y con ello validó la condena en contra del acusado, lo que evidenció pues, que la corte se fue por el lado de que efectivamente esta persona había llevado a cabo el delito, había privado de la vida a la novia y la condenó a un tema de feminicidio, ¿no? Sin embargo, volvemos al punto del artículo 20. Vamos a buscarlo por aquí para tener aquí el artículo 20 constitucional y decir por qué razón sostenemos que no hay ningún tipo de excepción por parte del constituyente originario
respecto al artículo 20 constitucional en el tema de la nulidad de las pruebas, que nuevamente volvemos a reiterar de manera muy específica que el artículo 20 no emite excepciones y en ese sentido, pues nunca habla el artículo que existe algún tipo de consentimiento implícito, ¿verdad? No obstante que se trate de los delitos de alta gama, como en el caso hablamos de feminicidio, ¿no? Bien, el artículo 20 constitucional, ya lo tenemos por aquí en pantalla, te lo voy a poner para que lo vean ustedes y podemos entender este tema de manera más clara y concreta, ¿no? Entonces, si la propia ley nos da una disposición que establece que no se pueden tomar en cuenta este tipo de actos que vulneren derechos fundamentales, pues obviamente que la Corte tuvo que haber actuado en ese sentido también. Bien, a ver, tenemos el apartado A. Ujú, sí, la prisión preventiva, juzgamiento, defensa adecuada. No, están en los derechos de toda persona imputada en la fracción novena del apartado A. Vamos a permitirse, vamos a reproducirla, perdón. Aquí está. Bien, me, a ver, estoy compartiéndoles pantalla. Me avisen si aparece o no aparece, por favor. ¿Sí aparece la pantalla? Sí, profe. Bien. Aquí nos dice el artículo 20 constitucional, los principios generales en el inciso A, y uno de los principios generales en el proceso penal acusatorio lo es, dice la fracción novena, que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Bien, o sea, cualquier prueba que implique una violación de derechos fundamentales es nula. Esta prueba que implicó un derecho fundamental, violación, obviamente a favor de la persona que tenía esa comunicación, ¿no? O sea, tenemos una comunicación, tenemos derecho a tener esa comunicación expresamente, ¿no? O sea, no tiene por qué la autoridad, nadie tiene que, ahora sí, meter su cuchara, como dicen ordinariamente, ¿no? Nadie tiene que meter su cuchara en esa comunicación y, en ese sentido, pues, esas comunicaciones, el propio 16 nos lo dice. No sé si se alcancen a ver esta parte también. Las comunicaciones privadas, dice el 16, no recuerdo qué párrafo, pero es más allá del 18º, por ahí. Este es el artículo 16 constitucional. En uno de sus párrafos, ya para finalizar, son varios párrafos que está el 16, bueno, dice, las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y la primacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. ¿Sale? Entonces, esa información que se da en una comunicación privada no puede ser materia nunca de valoración. El juez de control debe decretar su nulidad. Si se ofrece una comunicación
un informe de comunicación privada vulnerando derechos humanos, como en este caso, por ejemplo, esa información tiene que excluirse del acervo probatorio. Y si se desahoga o se toma como prueba en la etapa de juicio, también tendrá que excluirse, que decretarse su nulidad por una disposición constitucional que habla de principios. Y uno de los principios esenciales lo es que ninguna persona pueda ser juzgado a raíz de pruebas que vulneren derechos humanos. ¿Bien? ¿Sí me voy explicando? ¿Ok? Sin embargo, la Corte, les vuelvo a repetir, es un criterio personal de lo que dice el artículo 20 constitucional. Yo establezco que cualquier prueba, y cualquiera es cualquiera, que, no, que afecte algún derecho fundamental, pues debe declararse su nulidad, ya sea en esta etapa intermedia de que nos convoca hoy, o bien en la etapa de juicio, donde está el desahogo, ¿no? No tiene por qué elaborarse una prueba que afectó un derecho fundamental. Inclusive en materia de apelación, las únicas pruebas que también pueden pensarse e inclusive abrir la instancia oficiosamente es lo relacionado con vulneración a derechos humanos. ¿Ok? No obstante ello, o sea, existen muchísimos conflictos que nos ha traído la Corte en relación a este tema, porque ha acogido varios precedentes de jurisprudencia americana, de precedentes americanos de Estados Unidos, donde la misma Corte ya ha emitido alguna tesis que ahorita la vamos a ver sobre el tema, ¿no? Sabemos, pero lo que yo quiero que les quede muy claro es que en la etapa intermedia se pueden excluir medios probatorios que afectan derechos fundamentales. Y yo opino que deben ser todos aquellos que afectan algún derecho fundamental, tienen que ser excluidos, salvo que exista alguna excepción, ¿sale? Una excepción muy establecida, muy clara y que sea obviamente establecida en la ley, en la norma. Por ejemplo, el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala dos supuestos de ingreso a un domicilio sin orden de cateo, por ejemplo. O sea, el 290 nos dice, nos establece que cuando exista la afectación a una persona de manera real, actual e inminente, pues pueden los policías, los marinos entrar. Y eso es claro también, o sea, sí es posible que puedan entrar por la cuestión de la premura. Si tienen una persona secuestrada, no vamos como policías ir al juez, pedir una orden y regresar, sería lo correcto, lo adecuado. Pero no todos los casos se tiene el tiempo como para actuar con consecuencia, ¿no? Porque muchas de las veces son fustigados los ministerios públicos por actuar de manera discrecional, pero a veces es necesario. Aquí cerca del domicilio aquí que tienen su casa aquí en Boca del Río, en un fraccionamiento que se llama Jardín de Virginia, hace algún tiempo un secuestrado, en una casa de seguridad, unas personas que se dedicaban al secuestro precisamente, y uno tenían dos personas secuestrados, un sujeto totalmente desnudo, secuestrado, en la madrugada, como puede, se va al balcón de la casa y de ahí se avienta, ¿no? Se avienta del balcón, una persona secuestrada ya no medía las consecuencias, lo único que quería es salir de ahí y empieza a, se avienta del balcón, se rompe una pierna y unos 60 metros avanza dando brincos, tenía la pierna fracturada, llega a una avenida, para su buena fortuna, entre comillas, pues pasa una patrulla de los marinos, contacta con ellos y les dice, oye, usted estaba secuestrado en tal casa, está otro compañero mío secuestrado, están personas ahí armadas. Entonces, lo primero que hacen los marinos es ponerse afuera de la casa y pues esperan la orden de cateo, ¿no? Ok, perfecto, esto es lo correcto, posiblemente. Pero ¿qué pasó el hecho de que estuvieran en el domicilio, que estas personas que estaban, los sujetos activos del secuestro, pues ingresaron a los domicilios aledaños?
ingresaron a los domicilios para evadirse de la acción de la justicia porque sabían que ya los habían ubicado, ¿no? Entonces, 4 personas que estaban dentro de la casa, pues empezaron a salir a las casas contiguas con las armas y amenazaron a varias personas para que los tuvieran ahí en resguardo, ¿no? Ya después de las 24 horas, pues tuvieron la orden de cateo, ingresaron y ya no había nadie ahí, ¿no? El problema fue para los vecinos. Hubo una pareja de jubilados que tuvimos la oportunidad de conocer, una pareja que vivía como a 3 o 4 casas de ahí, que ingresó uno de estos acusados por secuestro, de estas personas que llevan a cabo esta ejecución de este delito, ingresó a su casa, los amenazó con el arma y les digo, si ustedes dicen algo, mato a la señora, ¿no? Entonces, pues los señores no dijeron absolutamente nada, se fue la policía, se fueron los marinos después de hacer las diligencias y esta señora se fue, ¿no? Pero la pareja de jubilados se tuvo que ir de esta ciudad, por ejemplo, ¿no? Porque obviamente, pues fue un daño colateral el que se ejerció, ¿verdad? Por eso decimos, o sea, sí hay derecho fundamental en juego, pero debe haber, hay excepciones en la propia ley. Y una de las excepciones en la ley es que para salvaguardar la integridad física de una persona, ¿verdad? Pues puedes ingresar como autoridad, independientemente que no tengas una orden de cateo, porque la misma mecánica de los hechos, pues te da la idea de que tienes que ingresar. ¿Cómo vas a decir, oye, espérame la orden de cateo? Sí, 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 es claro. Por eso nos falta preparar, capacitar a los agentes de autoridad, a estos operadores policiales, pues por el efecto de lograr que ellos entiendan y sepan la diferencia cuando se vulnera un derecho humano y cuando no, cuando es necesario que ejerzan su autoridad para salvaguardar la integridad de las personas. Adelante, Julio, te escucho. ¿Qué tal, Sí, maestro? Buenas tardes. buenas tardes, Julio, ¿qué Este, tal? bien, gracias. Oiga, aquí entonces podríamos decir que aplica el hecho de que se, vamos a decir, se lastima o se vulnera un derecho en beneficio de un derecho mayor, ¿no? Digo, en este caso, pues el derecho a la vida de las personas, a que sea respetado su derecho a la vida, a la integridad física, eh, y bueno, pues se va a tener que vulnerar el derecho a que ninguna persona puede ser molestada en su propiedad, en su persona, etcétera, etcétera, pues por el hecho de salvaguardar un derecho más, vamos a decir, de mayor nivel, ¿no? En este caso, tendría que ser una justificante. Básicamente esa es la lectura que se le tiene, que se justificó en la exposición en la exposición de motivos, Julio. O sea, realmente, o sea, tenemos el derecho humano, ¿verdad? Porque es un derecho humano a la inviolabilidad del domicilio, ¿verdad? No podemos ser afectados en nuestra privacidad, porque nosotros podemos, en nuestra recámara, en nuestra casa, podemos tener póster de cierto tipo de grupos, de cierto tipo de actores, de actrices, lo que sea, y tener cierto tipo de reliquias, dedicarnos a alguna situación especial, es nuestra privacidad que tiene que ser respetada por la autoridad. Sin embargo, si el propio artículo 290 fue instituido, fue por la excepcionalidad que existe. O sea, existe una excepcionalidad porque ante ese derecho humano, como tú dices, de que mi domicilio es inviolable, está el derecho de la salvaguarda de una persona, de un peligro actual, inminente, real, que está pasando en este momento. Imagínate, Julio, que van los marinos y se ponen afuera del domicilio de estos secuestradores. ¿Qué reacción esperaban o qué tendría que haber hecho? Pues obviamente los tipos actuaron, se metieron a estas casas con una afectación mayor a todos estos domicilios donde ingresaron, porque entrégalo, el secuestrador viene armado. ¿Qué vas a hacer? Te tocan la puerta, si está ahí, no, aquí no está. Entonces, realmente es el desconocimiento de la ley.
Le voy a poner los 90 para que entendamos las excepciones que existen, perdón, a este derecho humano a la salvaguarda del domicilio, ¿no? A ver si lo tenemos aquí. Código Nacional, no, ya lo había abierto. Por aquí debe de estar. Bien, ya lo tengo aquí a la mano. A ver si lo estoy desplegando. Sí, Sí. Dice el 290. Ingreso de una autoridad al lugar sin autorización judicial. Estará justificado el ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial cuando sea necesario para repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho que ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad personal de uno o más personas. Eso es un supuesto claro, Julio. O sea, está una persona secuestrada. Hay una agresión real, actual, sin derecho a su vida. ¿Ok? En ese sentido, ¿qué tuvo que haber hecho el policía, el marino? Tuvo que haber ingresado en ese momento. Ingresado y detenido a esas personas para evitar una afectación mayor. Independientemente del derecho que se tenía el morador de esa casa a que no ser violentado en su privacidad, lo cierto es que estaba un derecho de mayor relevancia que era salvaguardar la vida o la integridad física de una o más personas. ¿Sale? Entonces, eso es lo que nosotros vemos en los tribunales de manera ordinaria, ese tipo de afectaciones, de debates que tenemos que realizar, porque los derechos humanos pueden verse afectados, pero si existe una justificación legal y hay una autorización judicial para ello, pues ni hablar, o sea, existen los recursos jurídicos para poder sopesar esa situación. También nos dice, por ejemplo, el 290 que cuando se realice con consentimiento de que se encuentre facultado para otorgarlo. Y esta fracción nos ha dado mucho problema en la práctica porque requiere que se ratifique esta decisión del morador de dar autorización, porque pues la ley no habla y no dice, oye, tiene que ser el titular del derecho disponible. Si es una pareja que está en un problema de violencia familiar, por ejemplo, que ocurre mucho, que el policía llega y salvaguarda la integridad de la mujer, y que es correcto hasta cierto punto, pero ¿a quién le toca decidir? Oye, pues yo estoy en mi casa, mi mujer tiene el derecho de dar acceso o consentimiento para otorgar ese ingreso o al marido. O sea, es un debate también que se ha hecho. Otro tema lo es, pues, hasta qué punto también es real ese consentimiento, Julio. Porque, por ejemplo, si llegan un ejército de personas rodeando la casa y todas armadas y encapuchadas y te dicen, ¿nos da permiso a ingresar a su domicilio? Pues hasta qué punto puede estar viciado ese consentimiento, ¿no? Pues obviamente pásenle, no pasa nada, o sea, vienes armado, vienes con muchas personas, me estás exigiendo entrar a mi domicilio, yo no quiero verme afectado en mi vida, ¿no? O sea, obviamente ingresa, ¿ok? Y también la cuestión de que si se encuentra algo en el domicilio, pues hasta qué punto la persona va a ir a ratificar. Oye, ¿me das permiso de ingresar? Sí. Ah, te encontré droga. Ah, no, pues tú dijiste que más permiso, sí, pero pues ya ante el juez de control te digo que no, ¿sale? Entonces, obviamente esa es la fracción que nos ha dado problema. La primera, yo creo que no tenemos ningún problema. O sea, si existe alguna agresión real en contra de una persona o grupo, pues se tiene que salvar su derecho, eh, limitando el derecho o sacrificando el derecho del morador a la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Ok, entonces hablamos de derechos fundamentales, hablamos de aquellos derechos, de aquellas pruebas que no pueden pasar el filtro y desahogarse en la audiencia de juicio oral, precisamente ¿por qué? Porque están afectándose derechos humanos, ¿ok? O sea,
obviamente una orden de cateo, un ingreso al domicilio tiene que haber una orden de cateo, ¿va? O sea, en situaciones normales siempre tiene que existir una orden de cateo, pero les vuelvo a repetir, existen excepciones. Sin embargo, también hay muchos asuntos que puede ser también que se encuentre información relacionada con los hechos de relevancia y que hasta cierto punto dices tú, bueno, ¿será que sea válido tomar en cuenta una afectación, un acto que implique una vulneración de derecho humano, ponderando una información que es vital para la investigación y que se tiene razón en ese sentido? ¿Hasta qué punto se tiene que validar, decir, vamos a darle un valor a este acto a pesar de que fue como vulneración de derechos humanos? Y por eso la Corte sacó una tesis en ese sentido. En el caso específico son las cuestiones las teorías del descubrimiento inevitable, la fuente independiente, ¿no? ¿Verdad? Esas teorías americanas, les digo, que han impuesto ya a la Corte y que como juzgadores, pues de cierta manera tenemos la obligación de acatarlas, ¿no? Tenemos que conocerlas y acatarlas. Por ejemplo, el asunto del policía ministerial que detienen a la persona que va a cobrar el rescate, ¿no? Una niña de 12 años, de 11 años, perdón, que está secuestrada, que el secuestro está en curso y que cuando llega la persona a recoger el dinero, ya ven que el secuestro implica varios lapsos en su ejecución, pues se trata de un delito continuado, ¿no? Pues desde la preparación, desde el halconeo, como le llaman, o sea, la privación de la libertad, que la llevan a pernoctar a algún domicilio mientras otros de llamadas, la negociación, el tiempo de lograr pues, que la familia se provea los recursos que le piden, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues el policía detiene al presunto copartícipe de este delito, que fue el que fue a- que fue por el dinero, y él sabe dónde está la niña, ¿no? Y lo están investigando, le están preguntando y pues obviamente él dice que no sabe nada, ¿no? Se desespera el policía, toma el arma, se la pone en la sien a la cabeza al que va por el dinero y este dice, no, lleno de miedo, como le llaman, ¿no? Lleno de miedo, paniqueado, pues dice, no, pues está en tal lugar, en tal hacienda, llegas ahí y ahí está la niña secuestrada. Obviamente también tenemos esa confrontación de derechos. Sin embargo, aquí es diferente porque la ley no te establece absolutamente nada al respecto. No hay una ponderación del secuestro, el derecho humano a no ser coaccionado. Sabemos que en los casos de dignidad humana, de tortura, pues no existen excepciones, ¿no? En todos los derechos hay excepciones, en todos los derechos fundamentales hay excepciones, salvo en la excepción de la tortura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa declaración que emite una persona bajo esta coacción física? Trae por medio su vida, siente una amenaza real y dice, y da esa información. ¿Será válido? ¿Lo podremos llevar a los tribunales? ¿Podremos tomar en cuenta no solamente ese acto de tortura que se llevó a cabo también, ¿no? Sino que la consecuencia, porque van los policías y llegan al domicilio y ahí está la niña y detienen a 3 o 4 agentes, pero toda esa información, la consecuencia de de ese acto viciado, pues también está que ¿por qué llegaron los policías al domicilio? Porque esa información que obtuvieron, ¿no? No por nada llegaron ahí. Entonces, se vicia todo porque la teoría del árbol envenenado es esa. O sea, no nada más es producto de nulidad el acto en sí, sino sus frutos, ¿no? Sus frutos son consecuencia también de ello y es importante pues entender que existen dos momentos, ¿ok? El acto mismo y su consecuencia directa e inmediata,
tiene que declararse su nulidad. Nulidad, entre comillas, absoluta, cuando veíamos precisamente los vicios del consentimiento en contratos y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta, esta cuestión relacionada con ese acto inconstitucional, ilegal, tiene que ser válida en un juicio. ¿Ok? Bien. La Corte, cuando analizamos este tema, emitió una jurisprudencia en torno a ello y nos dijo, nos trajo a colación este tipo de jurisprudencias, perdón, sí, de precedentes americanos que nos va refiriendo el tema de esas teorías, ¿no? Vamos a verla, a ver si la tenemos aquí en pantalla para podamos analizarla. Bien. A ver, sí estoy compartiendo la prueba lícita, ilícita y su exclusión. Sí, se veía, ya no se está proyectando. Ah, ya no, perdón, vamos a volverla a proyectar. Un documento que tenemos aquí con varias tesis del tema. Bien, Rafa, estás ahí al pendiente para ver si me ayudas con la lectura y ahorita podamos analizarla, ¿no? Aquí es una tesis, no fue una jurisprudencia, no fue un precedente obligatorio, sí fue una tesis aislada de la primera sala, es de 2015, bajo el rubro prueba ilícita, límites de su exclusión. ¿Sí, Rafa? Dice al inicio, por favor, si puedes ayudarme con la lectura. Rafa, Pedro o Marco, para ver cualquiera de ustedes para que me ayude con la lectura, de favor. Yo lo leo, maestro, sin problema. Sí, gracias. La exclusión de la prueba ilícita aplica tanto a la prueba obtenida como resultado directo de una violación constitucional como la prueba indirectamente derivada de dicha violación. Sin embargo, existen límites sobre hasta cuándo se sigue la ilicitud de las pruebas de conformidad con la cadena de eventos de la violación inicial que harían posible que no se excluyera la prueba. Dichos supuestos son, en principio y de manera enunciativa, ya le hice más grande, perdón, es que estaba chiquito. Conforme a la cadena, dichos supuestos son en principio y de Perdón, manera perdón, enunciativa, perdón, ajá, se me fue por aquí el cursor. Estábamos, te voy a poner ahí donde estábamos. sí, listo. Ajá, Dichos supuestos adelante. de manera enunciativa y no limitativa. Los siguientes: A, si la contaminación de la prueba se atenúa. B, si hay una fuente independiente para la prueba. Y C, si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente sobre el primer supuesto, a saber, la atenuación de la contaminación de la prueba, se podrían formar, entre otros, los siguientes factores para determinar si el vicio surgido de una violación constitucional ha sido difuminado. A, cuanto más deliberada y flagrante sea la violación constitucional, mayor razón para que el juzgador suprima toda evidencia que pueda ser vinculada con la ilegalidad. Así, si la violación es intencionada y menor, la necesidad de disuadir futuras fallas es menos irresistible. B, entre más vínculos o peculiaridades existan en la cadena entre la ilegalidad inicial y la prueba secundaria, más atenuada la conexión. Y C, entre más distancia temporal existe entre la ilegalidad inicial y la adquisición de una prueba secundaria, es decir, que entre más tiempo pase es más probable la atenuación de la prueba en relación con el segundo supuesto. Es necesario determinar si hay una fuente independiente para la prueba.
Finalmente, el tercer punto para no excluir la prueba consistiría en determinar si ésta hubiera sido descubierta inevitablemente en el proceso. Dicho supuesto se refiere en general a elementos que constituyen prueba. Prueba del delito que hubiera sido encontrada independientemente de la violación inicial. La aplicación del anterior estándar debe hacerse en cada caso concreto. Listo. Bien, muy bien, gracias, muy amable. Gracias, Marco. Bien, entonces, analizando lo que es esta tesis, nos habla de supuestos de atenuación de la prueba, ¿verdad? Nos habla también del descubrimiento inevitable, ¿verdad? Y por último también de la fuente independiente. O sea, esos tipos de atenuación de la prueba implica que esa prueba sí se pueda tomar en consideración. Obviamente, habrá que analizar cada caso en específico. Como dice la Corte, ver la flagrante violación constitucional, su mayor o menor enlace en la cadena causal de la ilegalidad para poder resolver sobre si esa prueba puede dársele visos de legalidad. Yo le nuevamente digo, mi criterio sobre el punto, por eso es tesis aislada, no es una tesis obligatoria, aunque si se la expone alguna autoridad a un juez o un magistrado, pues es de la corte y es, si bien es cierto, no es obligatoria, sí es ilustrativa y respetable para la aplicación del criterio, ¿no? Yo se los dejo como herramienta para que ustedes lo tengan, porque también se debate este tipo de contaminación de la prueba, hasta dónde esa contaminación se atenúa, se establece que sea derivado de un descubrimiento inevitable o bien de una fuente independiente, ¿no? Por ejemplo, una fuente independiente se da cuando la prueba es descubierta, por así decirlo, el tema sobre una fuente que deriva de una ilegalidad, pero a la vez existe una situación independiente que no es ilegal y que llega al mismo resultado, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, de la amenaza del policía hacia la persona, ¿no? Y que de repente las personas, el grupo de pobladores o familiares de la niña secuestrada llegan al lugar, buscando a la niña que suponen que está en un lugar y van en camino hacia allá y al mismo tiempo va la policía, pues de cierta manera se entiende que sería una fuente independiente, ¿eh? De la prueba que implicara precisamente este tipo de situaciones. O a veces cuando nos ha tocado algunas veces, la verdad, nos ha tocado en unas órdenes de cateo donde existe un descubrimiento inevitable, ¿no? Donde se determina que es un vecino, un vecino contiguo, o la información que se tiene de que se está cometiendo un hecho ilícito distinto al que se está investigando. ¿Ok? Entonces, pero pues es una fuente, de un descubrimiento, le llamamos inevitable, ¿no? O sea, se descubre inevitablemente por la ejecución de una orden de cateo que es legal, pero esa información, pues entramos a una privacidad donde obtenemos esa información de manera inevitable, ¿no? Entonces, es importante que entendamos este criterio, esta tesis, o sea, ya actualmente ustedes la van ubicando por el número de registro, dependientemente del rubro, y el número de registro es el 2010 354, ¿no? Este registro con ese número lo buscan en el semanario y encuentran el registro de esta tesis de la Corte, de la primera sala, donde nos trae a colación estas teorías americanas sobre fuente independiente, este, fuente independiente, atenuación de la prueba y descubrimiento inevitable, ¿no? Pues, no obstante, nuevamente les refiero lo que dice el artículo 20 constitucional para no perdernos en esos puntos, ¿no? Bien, también existe nulidad y esta nulidad también tiene que ver con la cuestión de los derechos fundamentales. Existe nulidad
que puede ser subsanable y eso es lo que hablamos la vez anterior, ¿no? O sea, cuando es subsanable, ¿qué significa que sea subsanable? Que es una violación de tipo formal, no es una violación de tipo constitucional, de vulneración de derechos humanos. No. ¿Por qué? Porque no podemos decir, ¿sabes qué? Esta prueba que no se llevó a cabo con las formalidades, pues se puede, hay una manera de sanear esa prueba según el apartado de del saneamiento, nulidad y nulidad y saneamiento, y consentimiento prácticamente que se establece a partir del artículo, creo que es el 97, sí, la que habla de la nulidad de los actos procedimentales, ¿no? Entonces, cuando hay una declaración de nulidad es porque no se saneó la prueba o bien se convalidó la prueba, ¿no? O sea, el saneamiento está en el artículo 99 y la convalidación está en el artículo 100. Pero no podemos convalidar un acto que sea de suyo inconstitucional por vulnerar un derecho humano. Eso que nos queda claro. Esto de las teorías americanas se refieren a vulneración de derechos humanos que son como una convalidación o un saneamiento de una prueba que de suyo resulta ilícita. Y decimos que es ilícita porque contraria a derechos humanos. Es ilegal cuando contraria las disposiciones del Código Nacional, las disposiciones de las formalidades esenciales del procedimiento, ¿no? Por ello, el 99 del Código Nacional nos dice que los actos ejecutados con inobservancia a las formalidades previstas en este código podrán ser saneados. Es evidente que una prueba que fue fabricada, elaborada, llevada a cabo, vulnerando un derecho humano, no procede su saneamiento o la convalidación que habla el artículo 100. Dice, los actos ejecutados con inobservancia de las formalidades previstas en este código se afectan al Ministerio Público, la víctima y el ofendido quedarán convalidadas cuando las partes los hayan aceptado. Mucho cuidado con ese tipo de temas también. Por ejemplo, en el caso de la menor que tiene una entrevista con el juez de enjuiciamiento antes de iniciar el debate sobre la cuestión que va a ser materia de juicio, o sea, oye, el juez de enjuiciamiento llama a la menor, se entrevista de manera privada con él, ahí lo que se tiene que hacer inmediatamente es levantar la mano de la defensa del acusado para hacer patente esa circunstancia y su vulneración al derecho humano a la contradicción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es posible que se comadre, ya sea de manera tácita o expresa. Pues es cuando se admite o se está de acuerdo con esa decisión, ¿no? Entonces, mucho cuidado porque podemos convalidar un acto que de suyo es ilegal, pero aquí la cuestión que es una violación a las formalidades del procedimiento. ¿Y qué nos dicen las formalidades? Sabemos que el artículo 14 constitucional nos dicen que las formalidades son la acusación, la oportunidad de alegar, de ofrecer pruebas y de resolver, ¿no? Todo el procedimiento se da en todos los procesos legales, tienen que darse estas grandes derechos que están a nivel procesal. Cualquier vulneración que se dé y no se llevó a cabo la prueba conforme a las formalidades, porque no se escuchó a la otra parte, porque no se le dio la oportunidad legal de recurrir, no se le hizo saber la acusación, no se le otorgó un defensor, por ejemplo, pues son derechos que afectan la formación del juicio y que implican tal vez su reposición, no que se declare la nulidad de esa probanza, ¿no? Bien, vamos a seguirle. Ok, un tema también relevante que les decía yo al inicio en la cuestión del desahogo, de la preparación de la prueba y su desahogo. Sabemos que la preparación de la prueba se da en la etapa intermedia, en la etapa que es nuestra materia. O sea, en la etapa intermedia se prepara el juicio, se dilucida qué tipo
de prueba, qué naturaleza tiene, cómo se va a desahogar y si admite, ¿no? Y decíamos también que tiene que ser el juez de control una persona que esté muy al pendiente del debate, de la litis, de la congruencia, para que admita lo estrictamente necesario, para que no sea sobreabundante, para que no el juez de enjuiciamiento no se avente semanas en un juicio, ¿no? No, te admito 20 testigos, 15 expresiones, esto. Pues obviamente eso es imposible, o sea, es muy complicado ya para un juez de enjuiciamiento llevar a cabo audiencias de juicio oral maratónicas, kilométricas, que implican un desgaste para todos los intervinientes. Por eso el juez de control en esta etapa pues debe de tener esa congruencia, ese análisis profundo, serio, formal, objetivo, para admitir las pruebas, los medios de prueba, perdón, que sean materia de desahogo. Ahora, en el tema ya del desahogo, pues le concierne ya al juez de enjuiciamiento. Decíamos que el juez de control, pues deja ya preparado el juicio al juez de enjuiciamiento que le manda el asunto y le dice qué acuerdos probatorios están, qué pruebas se admitieron, le dice quiénes son las partes, las circunstancias sucintas de la acusación, circunstancias de tiempo y modo lugar, que esta persona, que Juan privó a Pedro en el edificio tal, apartamento tal, el día 5 de enero a las 23 horas, cuando estaban en una convivencia familiar después de haber comido, no sé. Ahí están los hechos que van a ser materia de análisis ya ante el juez de enjuiciamiento y las pruebas. Ahí es donde se dicta un auto de apertura a juicio. ¿Y cuál es el primer efecto que tenemos cuando se dicta un auto de apertura a juicio? El primer efecto es que, que prácticamente se determina la imposibilidad de llevar a cabo salidas alternas, ¿no? Medios de solución de controversias, ¿ok? O sea, por ejemplo, los acuerdos reparatorios o los procedimientos abreviados, la suspensión condicional, esos medios alternativos que pueden darle salida al juicio ya no van a ser posibles, se cierra la cortina con el auto de apertura a juicio y un juez de enjuiciamiento no puede, está impedido de llevar a cabo un procedimiento abreviado, por ejemplo. O sea, no podemos exponernos, ¿qué ha pasado, no? Que piden un procedimiento abreviado a las partes y la verdad, el juez de control, el juez de enjuiciamiento, perdón, pues lo acepta, lo sanciona y lo resuelve. Eso es ilegal. ¿Por qué? Porque el auto de apertura de juicio tiene ese primer efecto. Ya prácticamente todas las cuestiones se dilucidan en la audiencia de juicio oral. Ya tuvieron una oportunidad bastante considerable las partes para el objeto de llegar a una salida alterna. Ya una vez dictado un auto de apertura a juicio, ya no es posible retrotraer estas etapas, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, ese es el primer efecto. Un tema también que nos ha traído una problemática esencial es que todo lo que se dilucida en esta etapa intermedia, una exclusión de alguna prueba, una admisión de una prueba, entre comillas, ya no va a ser materia de análisis en amparo directo. ¿Qué significa esto? Esto significa que tenemos la etapa intermedia y la etapa de juicio subsecuentemente, ¿verdad? Entonces la Corte dice en una jurisprudencia específicamente que la etapa de juicio es la única que va a ser materia de análisis en amparo directo. O sea, dictan sentencia condenatoria a un imputado por un delito de homicidio calificado. Le imponen 20 años al individualizar la sanción. Interpone recurso de apelación. La sala, Tribunal Superior de Justicia del Estado respectivo, pues confirma esos 20 años de prisión. ¿Va? Entonces, ¿qué hace el imputado quejoso, acusado, sentenciado? Pues promueve amparo directo para analizar si la sala hizo bien, hizo su trabajo correcto para
analizar si existía prueba suficiente y si era probable, que era responsable, perdón, la persona de la comisión de ese hecho. O sea, que el hecho imputado, el hecho que le cargaron a su cuenta, pues realmente existe prueba suficiente para acreditar esa premisa, ¿no? Tú fuiste y nada más tú fuiste el responsable de este hecho delictivo, ¿bien? Entonces, se va al amparo directo y en el amparo directo, cuando probamos un amparo directo, prácticamente el tribunal colegiado pues hace un análisis de legalidad y constitucionalidad para ver si ese acto es correcto, pero es la última instancia, prácticamente, ¿no? Entonces la Corte nos ha dicho que las reposiciones al procedimiento, esto es, si se concede un amparo por alguna reposición al procedimiento porque alguna prueba no se desahogó atendiendo a la legalidad, pues se puede reponer el procedimiento. Si la audiencia fue más allá de los 10 días y como en el caso que decimos se desahogó una audiencia privada con alguna de las partes sin consentimiento o presencia de la otra, entonces se puede reponer, pero fíjense bien, esto se da en la etapa de juicio. Esto es la etapa de intermedia, la que estamos viendo ya no va a ser materia de análisis, esas violaciones en el amparo directo. Y esto es de radical importancia porque, por ejemplo, si en la etapa intermedia no se nos excluye una prueba vital, hemos tenido asuntos que, por ejemplo, la víctima directa del hecho, de violación, de secuestro, de violencia familiar, no va a juicio, se excluye su testimonio o bien no comparece a juicio. Entonces, desde antemano, pues si no comparece la víctima directa, es muy complicado que un juez pueda dictar una sentencia de condena sin tomar en cuenta esa prueba que es de capital importancia, ¿no? Obviamente, tiene que ir el afectado. Si no va, pues prácticamente el juez puede decir que puede dictar una sentencia de absolución, ¿no? Porque ¿cómo acreditaría, más allá de toda duda razonable, que Juan mató a Pedro, ¿no? En el caso. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos ante esta situación? O sea, ya no va a ser materia de análisis las etapas previas, la intermedia, mucho menos la etapa de investigación en su fase inicial y complementaria. Nada más va a ser objeto la pura etapa de juicio. Entonces, como va a ser objeto la pura etapa de juicio, pues únicamente vamos a analizar lo que se desahogó en prueba, no lo que se preparó. ¿Ok? Entonces, prácticamente, si no se excluye una prueba importante, pues esa prueba ya no se va a analizar ese hecho en el amparo directo, porque muchas de las ocasiones o en el otro de los sistemas se dilucidaba eso. Se dilucidaba que podía, inclusive, por ejemplo, en el anterior sistema, en el sistema inquisitivo mixto, en el sistema tradicional, nos metimos hasta la etapa de investigación, compañeros. O sea, por ejemplo, el caso Ferraz, ¿no? La persona que mató aquí en Veracruz a su compadre de fechorías, pues él se detuvo en la tarde noche y se puso a disposición hasta el otro día. Entonces, nosotros en amparo directo, cuando analizamos en amparo directo que el Ferraz fue detenido a las 9:10 de la noche y fue puesto a disposición hasta el otro día, decimos que su confesión es ilícita porque su detención fue ilegal. Digo, su retención fue ilegal. Fue detenido a tal hora, ponlo a disposición de manera inmediata del Ministerio Público. No lo hicieron, su confesión se cayó, porque el artículo 16, párrafo quinto de la Constitución establece que debe ser puesto de manera inmediata del Ministerio Público. No se cumplió con ello, se decretó la nulidad de su confesión. Y obviamente, pues se le dijo que debía de resolver el juez con el demás material probatorio. Pero pues
El demás probatorio, el demás material probatorio, lo único que podría justificar o acreditar es que una persona falleció, que falleció a golpe de, por traumatismo craneoencefálico por las pedradas que recibió. Pero de ahí en fuera, pues, ¿cómo acreditabas el vínculo entre el Ferraz y el Oxiso, ¿no? Que él fue el responsable de la muerte, ¿no? Entonces nos íbamos hasta la etapa de investigación. Actualmente la Corte ya dijo que no. Dijo, no, nada más va a ser las puras violaciones de juicio y ya temperó por ahí en la jurisprudencia sobre la asistencia consular, sobre el extranjero, que no fue materia de asistencia consular, emitió alguna declaración sin conocimiento, pues se puede retrotraer, ¿no? Pero nada más en ese caso. Entonces es muy importante entender qué pasa cuando una prueba se excluye en la etapa intermedia. ¿Qué derechos tenemos a recurrir a esa decisión, ¿no? Entonces, cuando se excluye ya la exclusión en materia de apelación, se tiene que dar una apelación y ya en la apelación resolverse. Si efectivamente se va a resolver sobre la exclusión o no, pero es importante decirles, ya no va a ser materia de amparo directo. Si se excluyó, hasta ahí, o sea, el juez del tribunal colegiado puede decir, oye, mira, aquí en la etapa intermedia tú ilegalmente excluiste esta prueba porque no era sobreabundante, o los casos de violencia familiar, se da mucho la cuestión de que, no, pues le pegaron al niño el papá, ¿no? Le pegó al niño el papá, la mamá no quiere que comparezca a juicio, se le excluye la prueba porque en beneficio de su interés superior, para que no se revictimice, y obviamente esto implica pues una afectación mayor, ¿no? Se dice. Entonces, ¿qué se hace? Se excluye la prueba. Entonces, al excluirse, pues eso ya no va a ser materia de análisis en pago directo. ¿Ok? O sea, al no ser materia de análisis, pues no se va a analizar en ese debate que se hizo en la etapa intermedia si efectivamente fue correcto o no excluir. Por ejemplo, si el papá dice, no, yo quiero que comparezca mi hijo, para que al momento que mi hijo comparezca, me diga que efectivamente si yo lo golpeé, porque eso nada más lo dijo en la entrevista que la mamá lo llevó, pero ya ante el juez que diga que efectivamente fui yo, pues obviamente no es así. Entonces eso es lo que se tiene que elucidar. El detalle aquí que como la admisión se da en la etapa intermedia, pues ya no es posible determinar con claridad en amparo directo si podemos analizar el tema de esa exclusión, porque al excluirse ya no pasa al juicio. Y ya si en el juicio no se dijo nada, obviamente no se va a decir nada porque pues se excluyó. Oye, el testimonio del menor excluido. Se va a juicio con el restante material probatorio nada más, pero por mucho que se alegue, oye, me excluiste legalmente tal prueba. Sí, pero ya la corte sostuvo que esa prueba ya no va a ser materia de análisis en la audiencia de juicio oral. Entonces, pues tenemos ahí un problema que evidentemente se tiene que resolver porque también, ¿cómo lo hacemos? Apelamos y si la sala responsable resuelve sobre que está bien excluida esa prueba, te vas al amparo directo y solamente excepcionalmente procede el amparo indirecto, o sea, el amparo del juez de distrito, excepcionalmente. Entonces, si excepcionalmente procede, significa que el juez te puede desechar tu demanda o bien puede resolver sobreseer tu asunto, ¿no? Bien, ¿ok? Entonces, vamos a ver esta tesis para que les quede claro el tema que no lo es tanto sobre la exclusión probatoria. ¿Ok? Es una tesis de la Corte. Ujú.
Aquí la tenemos, es de junio del 2022, es la temperancia que habla de la asistencia consular. Bien, se las voy a compartir ya. Dice, violaciones procesales cometidas en etapas previas a la del juicio oral que pueda ser materia de análisis amparo directo, alcance y ámbito de la aplicación del artículo 173, apartado B de la ley de amparo. El quejoso de origen guatemalteco, perdón, fue procesado y sentenciado por el delito de tráfico de personas extranjeras sancionado por la ley de inmigración. En el juicio de amparo directo alegó, entre otras cosas, una violación a su derecho a la asistencia consular en las fases relativas a su detención y consignación. El Tribunal Colegiado de Circuito que conoció el caso consideró por un lado que no era posible estudiar ese alegato con base en la jurisprudencia primera J, 74, 2018, décima época, emitido por la primera sala. Sin embargo, a la vez calificó el planteamiento como infundado al considerar que el quejoso tuvo contacto con la Embajada de Guatemala durante el procedimiento administrativo de migración en el que inicialmente fue considerado como víctima. Este criterio fue sujeto a revisión. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende que es legítimo el propósito del legislador al permitir que el artículo 173, apartado B de la ley de amparo, que en amparo directo se estudien violaciones originadas en etapas previas al juicio oral. Sin embargo, las fracciones respectivas deben ser interpretadas en el sentido que tales violaciones pueden ser materia de análisis siempre y cuando sean motivo de debate, por virtud de que de alguno de los sujetos intervinientes en la audiencia de juicio oral incorpore información al respecto y por tanto eso genere contradicción entre las partes. Justificación. El artículo 173 del apartado B de la ley de amparo debe tener plena eficacia. Sin embargo, es necesario precisar su correcto alcance, considerando que los efectos y las consecuencias de ciertas violaciones ocurridas en las fases preliminares naturalmente admiten ser enlazadas con los argumentos centrales de las partes y que estos solo pueden ser manifestarse de manera problematizada y acabada en la etapa de juicio oral. Se debe reconocer lo siguiente: la posibilidad de introducción de alegatos sobre violaciones procesales suscitadas en fases previas no solo está permitida, sino que es perfectamente connatural a la lógica de todo sistema acusatorio que genuinamente aspire a colmar el principio contradictorio y B, cuando esto ocurra, esto es cuando la evaluación probatoria discutida en la audiencia de juicio oral se relacione con argumentos sobre relaciones cometidas en etapas previas, entonces ese debate y la determinación judicial tomada al respecto válidamente podrá integrar la materia del análisis del juicio de amparo directo. Así se mantiene la conclusión alcanzada en el amparo directo en revisión 669 de la diagonal 2015, en el sentido que en amparo directo solo puede ser objeto de revisión una violación que se materialice durante la tramitación del juicio oral. Sin embargo, se debe entender que esa posibilidad de materialización no impide que la violación se haya originado en fases previas, pues una infracción procesal puede ocurrir en fase de investigación o en etapa intermedia, y aún así, solo alcanzar la posibilidad de ser materia real de debate hasta la etapa de juicio oral. Cuando se den estas condiciones, el juzgador de amparo no busca una calificación de invalidez o validez en sus propios méritos, sino analizar si la ilicitud de cierto acto tuvo un impacto en el material probatorio exhibido y argumentado por las partes. Esta es precisamente la representación más lógica y natural de una violación que ha trascendido al resultado del fallo, fórmula que siempre ha definido la materia de un juicio de amparo directo. Pues bien, como vemos, la Corte de manera clara, estableció que solamente va a ser materia de análisis en amparo directo, esto es, cuando se emite una sentencia de condena y se promueve un amparo
amparo directo, nomás vamos a analizar o analizamos como juzgadores en amparo directo, pues analizamos solamente lo que se cometió, lo que vemos en la audiencia de juicio oral. El disquito que nos mandan y reproduce la audiencia de juicio oral desde los alegatos de clausura, de apertura de clausura y la resolución que toma. Permítame un segundo. La audiencia de juicio oral. La audiencia de juicio oral es la que se analiza en amparo directo nada más. Entonces, ¿qué pasó en este asunto del guatemalteco que tenía el carácter de víctima? Esto es, que iba en el autobús como todos y que supuestamente era otro más que llevaban al extranjero los traficantes de indocumentados. Sin embargo, ya cuando se lleva a cabo la investigación, pues hay imputaciones de que ese guatemalteco. Permítame un segundo, por la batería estamos teniendo unos problemitas. Un segundo. ¿Sí? Entonces, este guatemalteco cambió su cambió su estatus de víctima a acusado o imputado, ¿no? Entonces, primeramente se le dio asistencia consular como víctima. Y como imputado, pues tendría que tener una asistencia consular mayor, ¿no? Sobre todo por el estado psicológico vulnerable que tiene una persona que está en un país extranjero que no conoce sus leyes. Del tipo personal, jurídico, asistencia familiar, todo lo que implica que una persona tenga una asistencia consular completa. Entonces, a este indocumentado que ya generó ya una calidad diversa como imputado, pues no se le da asistencia consular, pero eso no tenía por qué permear en nuestra etapa, que estamos hablando que es la etapa de juicio oral ya. Y prácticamente se decía, bueno, es que eso ya no va a ser materia. Nosotros nada más decimos, eso no es materia de juicio porque fue una etapa anterior. O la Corte, entre comillas, esa es la única excepción que ha tenido sobre la asistencia consular. Y dijo, bueno, sí puede ser materia de análisis de amparo directo siempre y cuando haya sido debatido, haya sido invocado por las partes y obviamente tenga trascendencia en el juicio oral. Entonces, si hubo una manifestación o entrevista en la que esta persona, pues, implicó alguna aceptación, alguna confesión no expresa, básicamente, pues, eso sí tendría que ser materia ya de análisis de amparo directo. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es lo más importante. Por eso decimos que una exclusión de prueba no va a ser materia de análisis en amparo directo. Esto es necesario que se legisle o que se emita jurisprudencia para que podamos nosotros, tanto como juzgadores, como defensores, víctimas e imputados, saber qué armas tendría que tener el quejoso. ¿Por qué? Porque si se nos excluye una prueba relevante para el proceso penal, pues ya no va a llegar al juicio y mucho menos va a ser materia de análisis de amparo directo. Entonces, tendrá que ser analizado en amparo directo dada la irreparabilidad de esa violación. Porque nuevamente, si se trata de una prueba esencial para los fines del proceso, ya no va a ser materia de análisis. Pero, entonces, que se analice en amparo indirecto por la irreparabilidad de que se es excluido esa prueba. Se excluyó esa prueba y eso implica que no se vaya a analizar. Eso es alguna teoría que tenemos algunos compañeros. Yo no lo comporto tampoco, no del todo, pero sí entiendo que se tiene que legislar para que tengamos un recurso de amparo en la que se analice esa trascendencia de la prueba, ¿no? Bien, es un criterio muy importante que permea en la etapa intermedia, ¿ok? Bien, retomando el tema del
de lo que hemos hablado sobre la cuestión de la admisibilidad de la prueba, de todas aquellas pruebas que requieren autorización previa. El artículo 252 lo tienen que tener muy presente, es muy importante tener este artículo a la mano. Es el artículo 252, de hecho se lo vamos a compartir ahorita para que lo tengan ahí claro. Eh, a ver, 252. Este artículo habla sobre las actuaciones que requieren control judicial, ¿no? Obviamente, si no se da un control judicial y no existen excepciones, pues esa prueba tiene que ser, como decíamos, excluida. ¿Por qué? Porque afecta derechos fundamentales. ¿Ok? Dice, actos de investigación que requieren autorización previa del juez de control. ¿Cuáles son? La exhumación de cadáveres. Es claro, ¿no? Una persona que se tiene que hacer un examen para ver de qué falleció, si fue muerte natural, pues, lo enterraron así, y hay que exhumarlo para ver vello, cabello, sangre, lo que sea. La exhumación tiene que ser mediante autorización judicial. Las órdenes de cateo, pues obviamente también. La inviolabilidad del domicilio está de por medio, salvo la excepción que ya vimos que está en el 290. La intervención de comunicaciones privadas y correspondientes, todo lo que se establezca en almacenamiento, dispositivos, etcétera, tanto almacenados como tiempo real, como ubicación, etcétera, tiene que ser materia de análisis de un juez de control porque se vulnera un derecho humano. O sea, el Ministerio Público, la policía, no puede agarrar tu teléfono o quitártelo como alguna vez lo hace y decir, mira, aquí traes esta información, eso te compromete, es materia de prueba. No, tiene que ser un juez que dilucide si efectivamente es correcto o no resolver sobre el tema de la intervención de comunicaciones, ¿no? Si hay información sucinta. No sé si, por ejemplo, vieron o analizaron, alguno de ustedes vio en las noticias hace algunos meses el tema de Lucio Dupuy, de un niño argentino de 5 años que fue privado de la vida, ¿no? Un niño de 5 años que ya había surgido de la relación de un chico en una provincia argentina y otra señora, se juntan, tienen vida en común y este niño sale con motivo de esa procreación. Sin embargo, al tener conflictos, pues la señora se va de mochilera a dar vueltas por toda Argentina y el señor se queda, era trabajando en un zoológico, el papá de Lucio, y lo atendían los abuelos paternos, ¿no? En una provincia. Después esta señora, pues se casa, se junta, tiene una relación ahí de concubinato tal vez con una persona de su mismo sexo, una persona que, con genes masculinos, evidentemente, y pelea la custodia de Lucio, la gana, se lo lleva a vivir con ellas y la novia de la mamá le da un golpe, ¿va? Entre muchas cuestiones que hubo, ¿no? Para no hacerles ahora sí la historia muy larga, pues le da un golpe con la zapatilla en la espalda y lo mata. Se hizo muy viral ese caso por la cuestión de los videos que tenían los abuelos con el niño, con Lucio Dupuy se llamaba, perdón. Y la cuestión esencial para lograr aprender y resolver el asunto fue los mensajes de WhatsApp que se enviaron el día del evento. O sea, llega al hospital el niño y obviamente preguntan por qué fue y ya se establece que fue una agresión, pero pues ellas se cierran, se amarran, dicen que ya no sabe nada, que el niño fue agredido afuera, lo que sea, pero al momento que intervienen sus teléfonos, pues hay mensajes ahí de WhatsApp donde la novia dice qué golpe le dio al niño, que se estableció que estaba haciendo maldades según ella y que lo golpeó de tal manera que empezó a convulsionar, ¿no? Y lo llevó al médico y falleció, ¿no? Entonces, toda la información que se dio por las comunicaciones privadas de las dos,
pues fue lo esencial para resolver el asunto. De hecho, fue muy problemático porque el niño llegaba, los acompañaba a las marchas feministas y demás, estaban con ese movimiento, pero la cuestión esencial es de que muchas de las personas con las que convivían advertían que el niño era golpeado, le apagaban los cigarros en la piel, sufría de tortura prácticamente y que ninguna institución educativa, pues, que llegaba el niño a la escuela y pues no se dan cuenta de los golpes y no denunciaban ni ordenaban investigaciones al respecto. De hecho, se hizo una ley Dupuy, la ley Dupuy en Argentina para establecer precisamente este tipo de medidas para evitar que las personas abusen de menores de tal manera, ¿no? Obviamente aquí trascendió demasiado y se hizo esa ley, pero lo importante es que la intervención de comunicaciones privadas tiene que ser mediante autorización por parte del juez, ¿ok? Se hace mediante autorización por parte del juez, es legal. No se hace mediante esa autorización, salvo que sea de manera privada entre particulares, es que podemos decir que efectivamente sí, podría tener validez. Podría pasar este filtro de en la etapa intermedia. La toma de muestras, sabemos que las muestras representan pues una cuestión muy particular de cada persona, ¿no? Entonces implica que sea por medio de autorización judicial. Dice la toma de muestras de vello, cabello, estaciones de sangre y otros análogos. Pero si nos fijamos esencialmente, veremos qué nos dice esta fracción sobre la víctima. ¿Qué pasa sobre la víctima? Dice, cuando la persona requerida acepta a la víctima, se niega a proporcionar la misma. O sea, se va a tomar una muestra del, no sé, del imputado, por ejemplo, las personas que manejan alcoholizadas, que tienen que tomar una muestra de sangre, de orina, para detectar hasta qué grado de ebriedad vienen, ¿no? Hay grados de ebriedad que se representan precisamente eso, ¿no? Entonces, pues se puede tomar mediante autorización judicial, excepto a la víctima. ¿Qué significa esto? Que a la víctima, aunque no quiera aportar información sobre su persona, alguna muestra, no se le puede obligar. Es únicamente para todas las demás personas, excepto la víctima. Si ésta quiere aportarlas, qué bueno. Si no, no. Por ejemplo, la víctima que sufre un abuso sexual. Oye, está en la cavidad tal, una muestra de semen de esto. Si ella quiere, puede hacerlo. Si no, no. ¿Verdad? Ahí el Ministerio Público tendrá que les obedece a Galimatías, pero es con la finalidad de no revictimizarla nuevamente, ¿no? ¿Ok? Esa es una cuestión que se dio mucho en el debate para la elaboración de este Código Nacional. Ok, el reconocimiento de examen físico de una persona cuando aquella se niega a ser examinada, obviamente. O sea, si te hay que examinarte, si hay un golpe, si tienes un rasguño de la víctima. Por ejemplo, hubo un caso de una chica que, de árabe creo que era, que evitó ser ultrajada sexualmente en la Ciudad de México y luchó con el agresor a tal grado que lo estaba asfixiando, ¿no? La chica le hizo una llave china al agresor y lo estaba asfixiando y el agresor pues le mordió el brazo y le dejó la mordida ahí tremenda, ¿no? Al final el tipo se impuso y la mató, ¿ok? Pero pues sacaron la muestra del brazo de la chica, o sea, la chica lo fue asfixiando, el tipo lo muerde y en el cuerpo de la víctima se queda la mordida, le sacan la muestra como de yeso, una odontóloga forense, y hace toma de muestras con los activos para resolver si efectivamente era la persona o no, ¿ok? Entonces ese reconocimiento se nieguen pruebas, tomas y demás se resuelve. Y las demás que sean las leyes aplicables, obviamente. Entonces, este tema es así. O sea, cualquier acto que implique afectación de un derecho fundamental tiene que ser mediante autorismo judicial que se haya llevado a cabo. Si no, no pasa ese filtro del que hablamos, ¿no?
Finalmente, quisiera compartirles las ideas, ya para terminar, ya esta exposición, pues compartirles algunas jurisprudencias de relevancia en torno al tema de la intermedia que actualmente estamos manejando, ¿no? Que actualmente son relevantes. Ya les compartí dos ejecutorias, dos tesis, perdón, sobre la cuestión de la prueba ilícita, sus límites y lo de la prueba que se desahoga en juicio, que es la que se toma en cuenta en amparo directo. Nosotros regularmente, nuestra obligatoriedad de jurisprudencia sobre la jurisprudencia que emite la Corte y la que emiten los plenos regionales. O sea, sobre todo, sabemos que a nivel país existen plenos regionales de zona sur y zona centro-norte, ¿no? Son esos plenos regionales que resuelven cuestiones de distintos circuitos y que son obligatorios. Igual la Corte, o sea, prácticamente los órganos terminales de mayor jerarquía que resuelven jurisprudencia son esos dos y que son obligatorios para la mayoría de los órganos jurisdiccionales. Ok, por ejemplo, aquí tenemos esta del Pleno Regional Centro-Norte sobre los acuerdos probatorios en la etapa de juicio del Ministerio Público y el acusado no puede celebrarlos si el Tribunal de Enjuiciamiento se encuentra legalmente impedido para autorizarlos. Obviamente, y lo interesante es que aun cuando en juicio, como por eso que hablábamos mucho del desahogo y de la preparación, el desahogo se da en la etapa de enjuiciamiento, ¿ok? No se pueden celebrar acuerdos probatorios en el juicio oral, porque la naturaleza misma del juicio oral es desahogar medios probatorios, no llegar a acuerdos. Los acuerdos se van en la etapa de preparación del juicio oral, ¿ok? Bien, la justificación. Los acuerdos probatorios son la concurrencia de voluntades entre el Ministerio Público para tener por ciertos hechos, materia de controversia, ¿no? Pero evidentemente que se dan en la etapa de intermedia, no en el juicio oral. ¿Ok? Bien. Cualquier negativa de la omisión de decretar el sobreseimiento sí se puede decretar en cualquier etapa del procedimiento penal. Desde el inicio, desde que se presenta la denuncia, querella o requisito equivalente, la etapa intermedia, inclusive en el juicio. O sea, es un obstáculo para resolver el asunto de fondo. Sí que prescribió la acción penal, si el imputado falleció, etcétera. Todo ello implica que se va a sobreseer el asunto y obviamente se puede dar en cualquier etapa. Bien. Hay una manera también de sobreseer cuando se trata de la presentación extemporánea del escrito de acusación. Sabemos que una vez terminada la fase de investigación complementaria, el Ministerio Público tiene 15 días para presentar su acusación. Si no lo hace en 15 días, se le da vista al fiscal general para que en esos otros 15 días pues, presente la acusación. Si no se hace, se resuelve sobre que es un sobreseimiento por presentaciones temporáneas del escrito de acusación. Bien, entonces sí procede el amparo directo con la negativa o omisión. Oye, que el juez no dice nada sobre ese tema en la etapa ya intermedia, en la etapa de juicio intermedia, ya no dice nada, tiene que decir si fue correcto o no esa presentación extemporánea de la acusación. Entonces, la corte, el pleno, perdón, regional señala que obviamente afecta a derechos sustantivos y que es necesario que se resuelva el tema. ¿Bien? Ujú. Ok, el auto inicial de amparo indirecto por regla general no es la actuación oportuna para elucidar la admisión e inclusión de pruebas en etapa intermedia de juicio oral afecta a derechos sustantivos, lo que decíamos hace un rato. O sea, si te excluyen o te admiten un medio de prueba, ese medio de prueba no va a pasar a juicio oral. Entonces,
¿Qué es lo que se hace? Se presenta un amparo indirecto, pero regularmente o se desecha o se sobresee porque no son actos de imposible reparación. Esto es que no afectan de manera directa e inmediata un derecho sustantivo. Solamente se acepta en el caso de los acuerdos que emiten, pero que tengan como efecto este, el menoscabo de un derecho humano, ¿no? Por ejemplo, una persona que le quieren que te tome una muestra, ¿no? Oye, me metieron la prueba de toma de una muestra. Me afecta un derecho sustantivo, porque en lugar de tomar una muestra de cabello por lo que representa, quieren sacarme sangre, quieren sacar 200 mililitros de sangre. Me afecta mi derecho humano, sí procede el amparo indirecto, ¿vale? Pero si no es así, la mayoría de las veces se desechan o se sobreseen. Aquí el criterio de este pleno regional es que no lo no lo hagas al momento que te presentan la demanda. No deseches de plano esa demanda, sino espérate a que se resuelva el juicio para analizar si afecta o no afecta derechos sustantivos. Bien, ¿Cuál es el registro de esta tesis, doctor? esta tesis es, el registro, perdón, es 2029-236. 2029-236. Gracias. ¿Sí? Bien, ya vamos terminando. Ya vimos algunas tesis, ya está, algunas que ya están repetidas porque ya las vimos, pues son las más relevantes del tema. Las diferencias, ¿no? ¿Qué diferencias tenemos en el debate probatorio en la etapa intermedia y el juicio oral? Por eso no tenemos que confundirnos. Ya vimos una sobre que querían hacer acuerdos probatorios en la etapa de juicio oral. No es admisible. Los acuerdos probatorios, todo lo que es preparación de prueba, etapa intermedia. El juicio es para su propio desahogo, salvo una cuestión extraordinaria de pruebas supervenientes que en todos los procedimientos se dan, ¿no? Las diferencias entre el debate probatorio de la etapa intermedia y el juicio oral, pues es obvio, ¿no? O sea, aquí nos dice la Corte, precisamente, que hay una diferencia en el debate de la etapa intermedia y el juicio oral en relación con la munición de derechos fundamentales, ¿no? Dice, el objeto del debate probatorio ante la etapa intermedia del juicio oral es distinto, pero complementario. En la etapa intermedia se discute si los datos que arroja la investigación se de una violación de derechos fundamentales que da lugar a la exclusión de algún medio de prueba. En cambio, la finalidad de esta última etapa consiste en establecer los hechos sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión a partir de los medios probatorios, de los medios probativos en la etapa intermedia, ¿no? O sea, se complementan ambas etapas, sí, pero una es para la admisión, debate sobre esto, y la otra es para analizar si se esclarecen los hechos, si hay un delito y si hay una probable participación del acusado, ¿no? Es una tesis de la primera sala de la Corte. Esta es la que estábamos viendo hace un rato, en las etapas previas, pueden ser materias, el caso del guatemalteco que ya vimos, ¿no? Esta es la prueba ilícita, los límites a su exclusión, todo lo que es la fuente independiente de la prueba, el descubrimiento inevitable, el vínculo atenuado, ¿no? Básicamente eso es lo que puedo compartirles de nuestra experiencia, lo que dice la ley y sobre todo el criterio que uno puede tener leyendo los artículos, imponiéndose de los artículos constitucionales que hablan al respecto y sobre todo pues que sabemos que lo más importante de la etapa intermedia es la admisión y la exclusión de pruebas, únicamente. O sea, el debate que se hace sobre su congreso, su pertinencia y los requisitos que señala el artículo 347 sobre la admisibilidad de las pruebas de que van a juicio, ¿no? O sea, las que tienen que ser congruentes sobre los hechos, que no pueden omitirse pruebas ilícitas, pruebas nulas, pruebas que contravengan las formalidades, etcétera. Eso es lo más relevante, saber qué pruebas son las que se pueden omitir en esta etapa de etapa intermedia de preparación, admisión y fijación de los hechos controvertidos. Bien,
Pues por mi parte es todo, pues comparto mis experiencias, me da gusto que sigan ustedes capacitándose y pues estamos a la orden para cualquier invitación y seguir en este debate tan rico que es tan relevante, seguir dilucidando sobre el avance de los casos para seguir construyendo un mejor proceso penal en aras de lograr una justicia en la resolución para que podamos condenar al culpable y proteger al inocente, ¿verdad? Bien, pues estamos a la orden. ¿Alguna duda, alguna cuestión final? No por mi Todo claro. parte. Gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por sus mensajes, gracias Marco, Julio, cuídense mucho, estamos a la orden. Ahí tienen mis datos, mi teléfono, cualquier duda ahí por medio del coordinador, estamos a sus órdenes nuevamente. Cuídense, hasta luego, espero verlos pronto. Gracias igualmente, licenciado. Gracias, Julio, gracias, Marco, gracias.